Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de tres delitos que son bastante importantes en el Código Penal porque tienen algunos elementos que son bastante importantes para el análisis dogmático, sobre todo el feminicidio, que es el primero del que vamos a hablar y tal vez al que más tiempo podamos dedicarle en esta charla. Lo primero que vamos a decir es que estamos en el curso del estudio de los delitos contra la vida humana, particularmente contra lo que llamamos la vida humana independiente, y ya hemos trabajado el homicidio, sus circunstancias de agravación punitivas, hablamos un montón de cosas que tenían que ver con el recuento de la parte general del Código Penal, para aterrizar básicamente en cómo se vienen a aplicar todos esos aspectos que se estudian en la parte general, concretamente la parte especial y al delito más complejo de todos o al que más figuras jurídicas puede albergar, que es el homicidio. Ahora vamos a hablar de algunos delitos en los que, digamos, naturalísticamente también se produce la cesación de la vida de otro y vamos a ver qué notas particulares tienen estos delitos. Vamos a referirnos concretamente al feminicidio, al homicidio por piedad y a la inducción o ayuda al suicidio en esta ocasión. Vamos a hablar en primera instancia del feminicidio. Es un tipo penal bastante interesante desde el punto de vista del análisis dogmático que se puede hacer. Es un tipo penal bastante discutido, bastante rechazado, también hay que decirlo, por muchos de los que concurren en estos aspectos de los análisis jurídico-penales. Pero sobre todo es un tema de mucha actualidad y en el que de manera muy responsable debemos abordar varias discusiones que son muy serias. Lo primero que hay que decir es que si queremos diferenciar entre un homicidio de una mujer y un feminicidio, tenemos que estudiar un poco más allá de cuáles son los fundamentos o cuáles son las razones que hacen diferente al feminicidio, porque digamos que algunas posturas muy simplistas únicamente dicen la vida de todo el mundo vale igual, la vida de una mujer vale lo mismo que la de un hombre, entonces el feminicidio no debería existir. Pero independientemente de la postura que cada quien pueda asumir, que puede ser, digamos, unas más argumentadas que otras, creo que lo más relevante de todo esto es que tengamos los elementos de discusión suficientes y necesarios para poder dar un buen debate. Así que no pretendo convencer a nadie, no pretendo, digamos, que nadie albergue alguna opinión, trataré de no dar mucho mi opinión en esta ocasión, pero sí creo que es indispensable que seamos muy conscientes que este es un tema que exige bastante, digamos, de la seriedad argumentativa. Así que vamos a decir que, en efecto, es un delito que anteriormente era un agravante del homicidio. Se tenía un agravante por allá del 104 que decía cuando se cometiere, o sea, el homicidio en contra de una mujer por el hecho de ser mujer. La pregunta era esa, y bueno, ¿y cuándo se mata a una mujer por ser mujer? ¿Será que el autor, se preguntaban algunos, dejará una nota donde diga, a esta la maté porque no me gustaba que fuera mujer? Entonces digamos que con ese tipo de consideraciones un poco simplistas del tema, ocurría que ese agravante no se aplicaba, casi no se aplicaba, por sencilla, digamos, falta de elementos discursivos tal vez en el plano social o sociológico que le dieran algún respaldo a ese contenido lingüístico de ese agravante. Entonces ocurre el asesinato brutal de Rosa Elvira Celi y eso motiva que el Congreso de la República en tiempo récord, esto también hay que decirlo, sin ninguna clase de estudio profundo ni serio, aprueba que la muerte a una mujer por ser mujer o por razones del género sea un tipo penal autónomo, es decir, el feminicidio, que es el que vamos a hablar a continuación. Y pues digamos que hay dos temas que vale la pena separarlos. Uno es todo lo que tiene que ver con la política criminal colombiana, el discurso de nuestros legisladores, el populismo punitivo, digamos el rol de grupos de víctimas, grupos de presión como las feministas,
en el trámite legislativo, digamos, y otra cosa diferente es ya, digamos, el análisis mm, jurídico, pero también sociológico e incluso filosófico, de si debe o no protegerse a las mujeres de manera reforzada o castigar de manera reforzada a quien atente contra la vida de una mujer por razones del género. Digamos que son dos debates que creo que conviene un poco separarlos, porque el hecho de que la norma colombiana, como en efecto lo es, haya tenido unos antecedentes y una elaboración bastante, digamos, irracionales, eh, por un lado, permita que nosotros le formulemos críticas al legislador por su racionalidad o irracionalidad legislativa, pero por otro lado también es importante que esa discusión no contamine la otra discusión sobre si debe haber elementos valorativos que permitan considerar más grave la muerte a una mujer por ser mujer que la muerte a un hombre o incluso a un hombre por ser hombre, como vamos a tratar de mirarlo. Lo primero que hay que decir entonces es que para comprender un poco estas razones que pudieran estar detrás del fundamento de ese mayor castigo de la muerte a una mujer por ser mujer, hay que mirar, digamos, yo por aquí separo como tres posibilidades, las destaco de entre las más traídas a colación o las que más se discuten en los ámbitos expertos, y son las siguientes. Podría justificarse el mayor castigo porque el autor, eh, digamos que tiene un plus de discriminación en el momento de cometer el delito y en esa medida podría castigarse tanto a hombres como mujeres que maten a una mujer por ser mujer. Otra razón podría ser el abuso de la posición privilegiada que tiene el sujeto, en este caso sería el hombre, porque se supone que, digamos, esta justificación está basada en la idea de que el hombre tiene un privilegio social que en la medida en que abuse de él, eso es lo que fundamenta el castigo, así que no podría haber mujeres feminicidas. Y el tercero de los posibles fundamentos estaría dado, digamos, en la mayor protección de unas personas que están, digamos, históricamente y socialmente desprotegidas, y lo que debe hacer la norma es entrar a corregir la desprotección ampliándole justamente las garantías y por vía de la mayor punición entrar a corregir esa desprotección. Esto se parece mucho a lo primero que dijimos, pero vamos a tratar de desarrollarlo. Lo primero es que para entender cualquiera de esas tres posibles, digamos, o esas tres propuestas de justificación del mayor castigo al feminicidio, necesariamente pasa por entender el machismo, ¿sí? Y parece ser que en nuestras sociedades el entendimiento del machismo suele limitarse un poco a aquella idea de que el machismo es únicamente los golpes físicos que dan los maridos a sus esposas, y básicamente hemos entendido que la sociedad ha venido evolucionando hasta el punto en que como las mujeres ya votan y las mujeres van a la universidad y trabajan, entonces por eso ya no hay machismo, o que las conductas machistas ya vienen a ser secundarias o por lo menos no de tanto impacto social o de tanta preocupación o de tanta frecuencia o gravedad. Y creo que es el primer punto que debemos nosotros entrar a analizar por lo menos muy concienzudamente es: ¿será que el machismo se ha acabado por el hecho de que ya las mujeres celebren contratos, puedan votar, trabajen y estudien? Y es importante entender el tema del machismo porque además las discusiones en torno al género son las que nos permiten entender un poco eh, todo lo que hay detrás de, digamos, de la manera de entender, incluso de interpretar y aplicar esta figura jurídica. Entonces decíamos que el machismo nosotros lo veíamos plasmado históricamente en las conductas de privilegio al hombre, digamos, del hombre poderoso, el que era el jefe del hogar, firmaba contratos por su pareja, de alguna manera era el capaz de votar, el de la fuerza física, el que se asociaba con el poder político y económico, y hemos pensado que en la medida en que ya se han corregido o se han abolido todas estas limitaciones para las mujeres, entonces estamos en un mundo que las normas consagran igualdad, digamos, en la ley, y que por esa razón entonces ya no hay machismo. Y vamos a tratar de entender un poco entonces a qué se refiere
esa discusión en torno al machismo, a ver si eso tiene algo que ver con lo del feminicidio. Bueno, hace poco, relativamente, sí, las mujeres no podían votar, no tenían las mismas garantías de ingreso a la educación superior y ustedes ya ven en efecto que ocupan espacios importantes en el poder político, económico, laboral, académico. Pero hay estudios que nos muestran un montón de cosas que son bastante preocupantes o que son bastante llamativas. Hay mujeres que trabajando en lo mismo que los hombres ganan menos que los hombres. Cuando digo que hay mujeres no me refiero a unas cuantas. Digamos que hay muchos estudios sociológicos que indican que las mujeres haciendo lo mismo se les valora menos que a los hombres. Y entonces esto nos debe conducir, digamos, a pensar un montón de cosas, entre ellas, digamos, los comportamientos sociales habituales con respecto a las mujeres. Y vamos solamente a traer a colación algunos, simplemente para entender cuándo podría haber violencia de género o cómo entender aquella expresión de violencia contra una mujer por ser mujer. Lo primero es que pensemos nosotros en nuestras sociedades cómo vamos definiendo los roles de los sujetos, si son hombres o si son mujeres. Por ejemplo, desde que los chicos o las chicas son bebés, ya nosotros estamos pensando que a la niña hay que regalarle rosado, que hay que regalarle muñecas, porque es lo que se supone que debe hacer una persona femenina, bebé, y es tener rosado, tener muñecas y cocinitas. Mientras que si vamos a regalarle algo a un bebé hombre, le regalamos astronauta, carro, balón, carros, porque eso es lo que se asocia con ese rol, ¿cierto? ¿Por qué vamos sentando de una vez, digamos, estos ejemplos? Porque es importante saber que o diferenciar entre el sexo como un tema biológico y el género como un tema cultural, ¿sí? Una cosa es el sexo biológico, es decir, si la persona tiene el sexo de un hombre o el sexo de una mujer, pongámoslo en términos más pragmáticos, si nació con pene es un hombre y si nació con vagina es mujer, y eso, digamos, no lo vamos a discutir, eso es un tema biológico que tiene que ver con algo puramente físico, ¿cierto? Pero que a esa persona que nace con vagina y que vamos a llamar biológicamente mujer, le tenga que gustar el rosado, las muñecas y las cocinitas, fíjense que eso ya es un aspecto diferente a lo biológico. Eso ya es un aspecto eminentemente social o cultural y a eso es a lo que vamos a llamarle género. Género, digamos que es todo ese conjunto de comportamientos o de roles sociales que asumen las personas o que las sociedades van definiendo, determinando de las personas por razón de su pertenencia a el sexo biológico masculino o femenino. Sigamos poniendo algunos ejemplos. Cuando esa niña va creciendo o ese niño va creciendo, llega un momento en que, pongámosle a los 7 años, el niño camina desnudo y no lo vemos tan mal como si la niña caminara desnudo. Estamos hablando, digamos, de cuestiones netamente sociales. Parece ser que la desnudez del hombre es menos impactante o menos grave socialmente que la de la mujer. Y si ese niño, digamos que tiene comportamientos digamos, de amorosos, de cariño frente a las niñas, mujeres, se le ve bien, se le ve, digamos, como un machito, como un niño que está, digamos, asumiendo el rol que le corresponde en la sociedad. Y en cambio, si es una niña la que está buscando niños para darle besitos o para darle cariños, eso no lo vemos igual de normal o igual de bien en la sociedad. Como tampoco vemos bien, por ejemplo, la iniciación de la vida sexual temprana, lo vemos más mal en la mujer que en el hombre. Y cuando nosotros decimos culturalmente, por ejemplo, que el hombre propone y la mujer dispone, ya estamos hablando ya llega la adolescencia y pensamos que es el hombre el que debe tener la iniciativa sexual o la iniciativa amorosa, porque es la sociedad la que le ha venido de alguna manera definiendo un rol al hombre. El hombre debe ser el poderoso, el protector, debe ser el que tiene la iniciativa porque el hombre propone y la mujer dispone. Es decir, que la mujer entonces no puede tener iniciativa porque si la tiene, entonces sería vista como una especie de, digamos, de buscona, como que, digamos, ese no es su rol. ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Qué se va a pensar de una mujer si es la que busca a un hombre?
no lo puede buscar, porque el hombre es el que debe, digamos, perseguir y lograr como si fuera una especie de trofeo a la mujer. Y fíjense que así vamos nosotros de alguna manera definiendo, separando los roles sociales que se le van asignando culturalmente a unos o a otros. Si vamos viendo nosotros también la maternidad, llega el momento en que asociamos el cuidado de los niños con el rol de la mujer. Y el rol del padre o el rol del hombre es el del proveedor, el que sale a la calle. Y la mujer es la del hogar, la de la cocina. Y ustedes dirán, pero es que no, eso era antes, ya las mujeres salen a trabajar, ya las mujeres estudian y trabajan. Pero claro, eso es cierto, digamos, en muchos casos, no en todos. Pero fíjense que seguimos manteniendo un poco la idea de que la cuestión del hogar es responsabilidad, digamos, preponderante de la mujer, y lo mismo que el cuidado de los niños o de las niñas. Y es en esa medida que, si ustedes se fijan, por ejemplo, las propagandas de productos de limpieza del hogar están dirigidas ¿a qué público? A las mujeres. Las propagandas de pañales al público mujeres, todas las propagandas sobre ser buena ama de casa, comprar barato, la cuestión del hogar se relaciona con mujeres, mientras que las propagandas de cosas duras o relacionadas con poder son dirigidas a hombres, comprar carros, ser empresario, todo ese tipo de cosas, y además desnudan a las mujeres para venderles esos productos a los hombres. No estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de hoy día, ¿sí? Fíjense que sin siquiera calificar como bueno, como malo que esto ocurra en la sociedad, lo cierto es que podríamos reconocer pacíficamente que ocurre. Digamos que pudiera haber diferencias en qué tanto ocurre, pero lo cierto es que ocurre, y mucho, ¿sí? Y en esa medida vale muchísimo la pena analizar varias cosas para entender esto. Puede que haya comportamientos entre las personas desde el punto de vista, digamos, naturalístico, ontológico, fenomenológico, digamos, simplemente causalístico, físico, como por ejemplo matar. A mata a B y pues simplemente le causó la muerte, y es lo mismo que si C mata a D, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero digamos que los comportamientos, a pesar de que en el mundo de la naturaleza sean iguales, en el mundo de la sociedad pueden tener significados diferentes. Por ejemplo, cuando veíamos las agravantes del homicidio, vimos muy pacíficamente, y de eso sí me aseguré preguntarles, que por ejemplo cuando yo mato a un servidor público en razón del servicio público, supongamos yo mato a un juez porque me condenó, fíjense que el delito es más grave a pesar de que hice lo mismo que si hubiera matado al vecino porque me debe plata, ¿sí? Es el mismo hecho, pero consideramos más grave el matar al juez porque, nos parece grave por esa razón, entendiendo que algo está en torno de él, algo lo protege o algo le da cierto nivel de, digamos, de mayor gravedad a ese comportamiento si se hace por razón de sus funciones. Podría haber distintos fundamentos para que esa pena sea más grave, pero fíjense que pacíficamente dijimos puede ser más grave justamente por el cargo que ejerce. Lo mismo que cuando decimos si el homicidio es contra una persona físicamente indefensa o colocada en situación de indefensión. Decimos el comportamiento es, digamos, más grave por la posición en la que está la persona, pero fíjense que en ningún momento nadie dijo, pero es que todas las vidas son iguales o ahí se está violando la igualdad, ¿cierto? Fíjense que si hay circunstancias que cambian, no solamente que podrían cambiar valorativamente el mismo hecho, sino que además, digamos que para efectos de entender toda la cuestión del género, voy a ponerles un simple ejemplo que nos permita, digamos, como abrebocas, seguir desarrollando lo que venimos hablando. No es lo mismo que un hombre coja el pecho de una mujer a que una mujer coja el pecho de un hombre, ¿sí? Y pacíficamente podríamos decir que no es lo mismo, no tanto por el tamaño del pecho, no tanto porque la glándula de la mujer sea más grande, porque podríamos inclusive poner a dos personas que tengan el pecho del mismo tamaño, un hombre con pecho más grande y una mujer con pecho más pequeño de lo habitual, y vamos a estar de acuerdo en que no es lo mismo que ella le toque el pecho a él a que él se lo toque a ella, por ejemplo, desprevenidamente o en la calle, ¿sí? Y decimos que no es lo mismo porque, fíjense, le damos un significado cultural a eso.
Y son esas diferencias de significado los que nos permiten a nosotros de alguna manera entender que podría haber diferencias en dos comportamientos aparentemente iguales desde el punto de vista social. Ahora, dicho eso, entonces, vamos a ver si de pronto esto que estamos hablando del machismo puede tener que ver con esa posible justificación o entendimiento de la mayor gravedad del feminicidio. Decíamos entonces que, por ejemplo, las propagandas de productos de limpieza están dirigidas a las mujeres, todo lo que tiene que ver con el cuidado de los niños a las mujeres. Digamos que eso nos puede conducir a concluir varias cosas, y es que tal vez el mundo sí está un poco más diseñado para que ciertas actividades o roles privilegiados en la sociedad sean para los hombres y ciertas actividades sociales o desventajosas estén más orientadas para que las realicen las mujeres. Entonces, si podríamos decir eso, también es posible ir concluyendo que si bien ya se han, digamos, eliminado muchas formas, incluso jurídicas, de trato diferente de hombres y mujeres, como por ejemplo que la mujer no podía votar, también hay que decir otra cosa, es que hasta hace poco existía en el Código Penal un delito que se llamaba violación entre cónyuges, y es por ejemplo el marido que violaba a la esposa, la pena era más bajita que si violaba por ejemplo la vecina, y detrás de eso estaba como que cierta idea de que el hombre podría violar a su esposa porque, bueno, no la podía violar porque era delito, pero que si la violaba era menos grave porque era su esposa, como quien dice casi que o por un lado o él tiene el derecho o por un lado ella tiene el deber, algo así. Hasta hace poco también teníamos normas que no solamente porque estén en el código, sino que la forma de entenderlas era tanto como con el caso de la famosa ira o intenso dolor, que profesores de derecho penal hasta no hace mucho todavía sostenían que el que mataba a la mujer infiel actuaba con ira o con intenso dolor y casi que era inimputable o casi que era justificante porque defendía su honor. Y fíjense que si nosotros tratamos de verlo de una manera un poco más descontaminada del rol de género, podríamos decir antes que es que el hombre que atenta contra su esposa de alguna manera lo que hace es más grave, ¿no es cierto? Como cuando nosotros pacíficamente concluimos que en el homicidio matar, por ejemplo, a los parientes dentro de cierto grado de consanguinidad tenía alguna razón para que la pena fuera más alta, ¿cierto? Entonces, bueno, dicho eso, podríamos ir diciendo, entonces podría haber distintos comportamientos que a pesar de ser ontológicamente los mismos o naturalísticamente los mismos, socialmente se puedan valorar distinto. Eh, cuando eh, cuando mm, ya entendemos entonces que una cosa es el sexo, es decir, la biología de cada uno, el género es aquello que se espera de esa persona o la forma como la persona asume su vida social. Entonces ya sabemos que por ser hombre no me tiene que gustar el rosado, ni me tiene que gustar, perdón, no me tiene que gustar el azul, ni el fútbol, ni me tiene que gustar los carros. Yo puedo ser perfectamente hombre y gustarme el rosado y gustarme el ballet, como una mujer puede ser perfectamente mujer y gustarle los carros y gustarle el boxeo, ¿cierto? Fíjense que el sexo es entonces aquel componente biológico de la persona, mientras el género es el comportamiento social que asume en relación un poco con ese rol o en relación un poco con esa cuestión que se espera de la persona. Diferente además a la orientación sexual. La orientación sexual básicamente es el modo en que la persona decide u orienta mejor su atracción sexual o su vida sexual. Porque una persona puede ser hombre, asumir un rol de mujer en la sociedad, vestirse como mujer, gustarle lo femenino, pero puede ser heterosexual o puede ser bisexual. Entonces, distinguiendo esos diferentes conceptos es importante hacerlo porque el Código Penal nos obliga a entenderlo, porque además esto nos permite, digamos,
introducirnos en discusiones como, por ejemplo, si se mata a una persona transgénero, podría ser o no feminicidio y dependiendo de qué. Lo vamos a ver a continuación. Pero entonces, si una persona no se comporta como la sociedad espera que se comporte en razón del género que predetermina la sociedad, fíjense que es posible, probable, que haya una reacción social en contra de esa persona. Por ejemplo, la mujer que se viste como hombre le dicen machorra o hasta le golpean. El hombre que llora le dicen maricón o lo tratan de señorita. Ojo a eso, como si ser señorita fuera menos malo, perdón, fuera más malo que ser hombre. Y en esa medida, fíjense que todas esas reacciones de la sociedad en contra de una persona por salirse del género o del rol que se espera que cumpla por la pertenencia suya, digamos, a una categoría como sexo o género, a eso le podremos llamar violencia de género. Es decir, violencia de género es aquella reacción de otros o de la sociedad en contra de un sujeto por no comportarse como se espera de él en razón de su pertenencia a su género o a su sexo. O sea que ya podemos ir, digamos, dilucidando algunas cosas. Violencia de género en contra de una mujer por ser mujer. Por ejemplo, la madre que golpea a su hija porque empezó a, digamos, a tener un despertar en su vida sexual temprano. Entonces es que una señorita no puede ser así, o porque se viste como hombre, o porque le gustan los muñecos, porque le gustan los astronautas o el fútbol. Entonces ese maltrato es un maltrato en razón del género. Lo mismo que el marido que golpea a la mujer por desobediente. La está golpeando porque ella no se comporta como se supone que debería ser una mujer. Cuando nosotros, por ejemplo, en la política decimos cuando una mujer, por ejemplo, asume una postura fuerte, levanta la voz y le empezamos a decir gritona, machorra, estamos ejerciendo violencia de género en contra de esa mujer porque no decimos lo mismo cuando pasa que un hombre alza la voz, decimos este sí tiene carácter, este sí tiene los pantalones bien puestos y fíjense que el solo hecho de hablar de pantalones de una vez nos pone como en esa dinámica de que la fuerza y el poder están relacionadas con pantalones y no con faldas. Eso es violencia en contra de una mujer por ser mujer. Cuando el jefe despide a la empleada porque no quiere tener relaciones sexuales con él. Decíamos, vean, fíjense que en el ámbito laboral hay tratos diferentes a las mujeres se les paga menos. Fíjense que cuando a las mujeres se les asciende o se les contrata por su belleza física, de alguna manera se les está instrumentalizando también. Es que lo que importa de la mujer es su belleza, no su talento. Cuando hablamos de las ciudades, por ejemplo, decimos lo bueno de esas ciudades que tiene parques muy bonitos y las mujeres son muy bellas, las tratamos como mercancía normalmente. Eso no suele pasar con los hombres. Ese tipo de comportamientos cuando se reproducen o cuando en concreto a un sujeto se le trata de cierta manera como reaccionando en su contra por no comportarse como debiera según la norma social o la norma moral, eso es violencia de género. ¿Podría haber violencia de género en contra de los hombres? Por supuesto, también podría haber. Cuando nosotros golpeamos al niño porque llora o le tratamos de maricón o de llorón o cuando maltratamos a un hombre porque asume posiciones, digamos, sensibles, porque le gusta el ballet, porque es cariñoso, porque expresa sus sentimientos y le tratamos de mujercita, etcétera, estamos al mismo tiempo discriminando a las mujeres porque estamos diciendo que ser mujer es ser débil y también estamos, digamos, reaccionando en contra del hombre por no ser ese macho que se espera de él, ¿cierto? Entonces hay violencia de género en contra de ambos. Yo creo que ya con esto vamos sentando un poco bases para entender cuándo entonces hay violencia contra una mujer por ser mujer. Así que si yo les pongo como ejemplo que yo voy a robar un edificio y para poderlo hacer tengo que matar a la vigilante que es mujer, podríamos concluir pacíficamente que no la estoy matando por ser mujer. Igual la mataría si fuera un hombre, igual mataría si fuera un hombre quien estuviera allí. Lo mismo que si mato, digamos, a mi mamá por quedarme con la herencia o si mato a una persona porque va a declarar en contra mía en un proceso y es mujer. Fíjense que ahí de por medio no hay una violencia que tenga como base
algo relacionado con su rol en la sociedad como mujer, ¿sí? Violencia entonces también contra el hombre por ser hombre podría haberla, ¿sí? La hay de tipo social estructural y también la hay en concreto. Pero ¿qué es lo que pasa en concreto con el feminicidio? Que ustedes podrán decir, sí, yo conozco casos de hombres a los que golpean en la casa, pero vamos a decir algunas cosas. Podríamos estar de acuerdo en que la gran mayoría, y cuando digo gran mayoría estamos hablando de un porcentaje escandalosamente alto de la violencia doméstica es en contra de las mujeres. Eso podríamos afirmarlo pacíficamente, sin siquiera decir es que hay hombres que no denuncian por miedo. Y claro, el hecho de que no lo hagan por miedo también implica algún tipo, digamos, de restricción por razón del género. Es que el hombre no puede decir que la mujer le pega. Pero aún así, y eso está estudiado criminológicamente, los hombres que no denuncian es muchísimo más alta, de 9 a 1, la violencia que hay en los hogares en contra de las mujeres, lo que significa que sí hay unos patrones especiales de violencia de unos contra otros y digamos donde preponderantemente la víctima es la mujer, digámoslo de esa manera. Los acosos laborales y los acosos sexuales son mayoritariamente en contra de mujeres, las violaciones y los asaltos sexuales son mayoritariamente en contra de mujeres. ¿Qué significa eso? Criminológicamente pudiéramos nosotros tratar de establecer alguna razón que nos permita entender o tratar de mejor explicar y eso por qué pasa. Pasa tal vez porque en la sociedad sí haya todavía patrones de comportamientos sociales en los que las mujeres, digamos, si sean menos, sean las que tengan un rol, digamos, secundario o desventajoso. Cuando el hombre llega a la casa, la mujer lo debe atender y se ha estudiado y se ha determinado y demostrado que el trabajo casero es más dispendioso y agotador que el callejero, así que antes debería ser el hombre que llega de la calle a prepararle la comida a la mujer. Pero entonces cuando nosotros vamos viendo todos esos rasgos que hay en la sociedad de trato diferente a la mujer o de violencia en contra de ella por no asumir el rol que le corresponde en tanto mujer, fíjense que el Día de la Mujer cantamos la canción que dice que las inventó Dios y nos hizo ese favor, es decir, que las mujeres son un favor para los hombres. Eh, Todo el tiempo, digamos que somos testigos de cómo mayoritariamente hablando en la sociedad hay una cantidad de violencia, digamos, casi estructural, casi endémica contra la mujer, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos aterrizando un poco a lo que les estaba proponiendo acá, a mirar desde el principio. Eh, hay varios tipos, digamos, de pensamientos en torno de la violencia de género. Por ejemplo, hay unos que dicen que, como lo acabo de decir, hay ciertas violencias en contra de la mujer por ser mujer y es cuando se reacciona de manera concreta porque se separan del rol de género. Y hay otras posturas un poco más radicales las vale la pena mencionar a pesar de que sean minoritarias que dicen siempre que hay violencia en contra de una mujer proveniente de un hombre es violencia machista. Porque siempre el hombre parte de la base, como quien dice, de que puede o tiene cierto derecho o tiene cierto factor de poder que de alguna manera le dispensa, le empuja o le posibilita la iniciativa de la agresión contra la mujer. Digamos que son dos tipos llamémoslo así, de feminismos. Eh, Hay muchos feminismos, aquí no estamos hablando ni del movimiento feminista, ni estamos trayendo a colación, digamos, estudios específicos de género, sino que solamente estamos tratando de entender esto porque entendiendo este tema del género podríamos más adelante con mucha más facilidad entender el delito de acoso sexual y los delitos sexuales. Porque, fíjense ustedes, podría decirse, no estoy diciendo que así sea, pero podría decirse que un comportamiento, por ejemplo, un comportamiento callejero en el que un hombre agarra los glúteos de una mujer, puede que consideremos que sea diferente a que una mujer agarre los glúteos de un hombre en la calle, así como dijimos que no era lo mismo coger el pecho de un hombre o coger el pecho de una mujer. Así que podría decirse, entendiendo este tema de género, que los tocamientos y los acosos callejeros
si los hacen los hombres pudiera ser delito y si los hacen las mujeres no. Por eso es importante que nos quede claro, digamos, todas estas consideraciones sin querer decir entonces que eso sea así o que ustedes deban pensar de esta manera. Decía entonces una criminóloga penalista muy importante española, Elena Larrauri, sostenía o ponía un ejemplo que a mí me parece bastante bueno, bastante paradigmático. Y es que no es lo mismo un grupo de hombres yendo detrás de una mujer por un callejón oscuro por la noche que un grupo de mujeres detrás de un hombre en un callejón oscuro por la noche. Puede ser lo mismo desde el punto de vista objetivo, pero fíjense que la mujer cuando sale a la calle se siente diferente, se expone a cosas diferentes a las que se expone el hombre, se expone a cosas diferentes y eso nos permite, digamos, complementar un poco lo que decía aquí, mayor protección, exposición. Bien, con todo ese panorama podríamos mirar lo siguiente. Si una persona violenta a una mujer porque considera que ella debe ser de alguna manera corregida por no comportarse bien, por desobediente, por perra, por machorra, de alguna manera hay un motivo discriminador detrás, ¿sí? Digamos que hay un plus de mal comportamiento, digámoslo así, o de injusticia que amerita mayor castigo. Y ese podría ser uno de los fundamentos de la mayor pena del feminicidio. Otra posible fundamentación que se discute, ya entendiendo un poco este tema de lo del machismo que pues, tanto tuvimos que abordar, podría decirse, no, es que lo grave, lo más grave en el feminicidio es que el hombre abusa de su privilegio social de ser hombre, es que ser hombre es privilegiado porque a los hombres les toca, digamos, una vida donde las relaciones de poder, donde, digamos, lo privilegiado es para ellos y lo no privilegiado, lo pesado, digamos, lo violento es para las mujeres. Así que lo que se castiga es que el hombre se aproveche del privilegio social que tiene. Y en esa medida el feminicidio solamente podría castigar hombres y no mujeres, por ejemplo. Digamos que el tercero de los aspectos nos hablaría de una mayor protección a la mujer por su mayor exposición a posiblemente ser víctima. Y ojo, aquí no estamos hablando de que la mujer sea débil o que sea biológicamente inferior, como algunos decían antes que el sexo débil, sino que estamos diciendo en la sociedad, si el hombre tiene privilegio, pues la mujer tiene desventaja. Y para corregir la desventaja o esa sobreexposición o mayor vulnerabilidad hay que ponerle un escudo y es la mayor protección penal que da el feminicidio. Digámoslo así, fíjense que hay un parecido grande entre lo primero y lo segundo, pero para tratar de dilucidarlo un poco vamos a poner un ejemplo que nos permite entender un poco el enfoque de género. El enfoque de género, les voy a poner un ejemplo, en el centro comercial Los Molinos hay unos parqueaderos que son más amplios y están en el primer piso y dice que son para mujeres. Y nosotros podríamos pensar dos cosas. Una, el centro comercial pensó, las mujeres les toca más duro la vida, les toca cuidar niños, organizar la casa, trabajar y estudiar, les toca más duro que a los hombres. Entonces, si eso es así, tratemos de facilitarles un poco más la vida. Vamos a dejarlas que parqueen más cerca de las tiendas y los hombres que la tienen más fácil, pues que se busquen parqueadero arriba. Y así corregimos un poco la desigualdad. Esa sería, digamos, una política con enfoque de género que trata de corregir la desigualdad y fíjese que no es discriminar al hombre, porque estamos partiendo de la base de que si hay unos que tienen más ventaja, pues requieren o no requieren mejor ser igualados con otros, sino que a los que tienen desventaja se les debe, digamos, permitir a través de correctivos, de ciertas garantías, que su posición entonces no sea desventajosa. Y es por eso que esa es una política de equidad basada en el género. Pero alguien pudiera decir lo contrario, no, lo que pasa es que como las mujeres son brutas para manejar, es mejor que parqueen en el primer piso en parqueaderos amplios para que no sean un riesgo al volante. Fíjense que es la misma decisión, pero está basada una en discriminación y otra, digamos, en igualar.
Ahora, como este video tal vez sea público, yo sí digo, en mi opinión, el centro comercial lo hace con política de equidad de género, porque si ustedes van a los baños que son para los bebés, los centros comerciales antes los identificaban con que eran para mujeres y bebés, y ahora ya, digamos, los hombres también podemos ir a llevar bebés a los baños y está señalizado como baño familiar. Así que me da la impresión de que sí es una política que está basada en la equidad de género. Dicho eso, entonces digamos lo siguiente. Eh, el feminicidio dice que quien matare a una mujer por el hecho de ser mujer. Fíjense que toda esta introducción nos sirvió para entender eso, para más o menos saber cuándo matar a una mujer es por ser mujer. Así que fíjense, si yo voy conduciendo un vehículo mientras voy chateando y atropello a una mujer, no fue por ser mujer, fue por el descuido. Si yo mato, como les decía ahora, a la vigilante del edificio para poder robar en algún apartamento, no la estoy matando por ser mujer. Fíjense que ahí no hay nada relacionado con el género, mientras que, por ejemplo, la madre que mata a su hija porque es desobediente, porque tiene varios novios, por promiscua, sí lo está haciendo por razones del género. El señor que mata a su hija recién nacida porque no salió hombre, la está matando en razón del género, ¿sí? Entonces fíjense que ya podemos entender un poco a qué se refería el legislador cuando decía, inclusive desde antes de que existiera el tipo penal, de que se matara a una mujer por ser mujer, una norma que los jueces no aplicaban por simple miedo a entender todo este tema o por simple, digamos, falta de precisión conceptual en torno a lo que es matar en razón del género. Ahora, ¿quién es el sujeto activo? Vamos a hacer análisis ya concreto y un poco rápido sobre el tipo penal, que me parece a mí que es lo menos dispendioso de esta charla. Sujeto activo, ¿quién es? Pues decíamos, si basamos el feminicidio en que lo que se ataca o lo que se trata de castigar mayormente es, digamos, el ánimo del sujeto, pues entonces no importa, puede ser un hombre o puede ser una mujer, pero si se basara en que hay un abuso, digamos, de la posición dominante, ese feminicidio solo lo podrían hacer los hombres. Y sería, digamos, como algunos críticos sostienen que hay que decirles, yo les voy a compartir literatura en el aula virtual muy interesante sobre personas que se oponen a todas las tres fundamentaciones del feminicidio, donde dice, por ejemplo, es que se está castigando al hombre por ser hombre, ¿cierto? Entonces digamos que esto tiene unas discusiones muy interesantes que las vamos a tratar de abordar ya por medios virtuales, porque inicialmente lo que me interesa es que se entienda el fundamento y ya después nos referimos a las críticas. Entonces el sujeto activo depende de cuál posición se asuma, pero para ser más concreto, nuestro Código Penal dice quien matare a una mujer por ser mujer, ese quien de una vez trata de señalar que una mujer también podría ser feminicida, Digamos que podría basar el feminicidio un poco en la primera y un poco en la tercera de las fundamentaciones que hemos hablado, o sea que aquí no hay problema entre, podríamos decir, el sujeto activo, pues el sujeto activo común, sujeto pasivo. Aquí hay otras discusiones para las que es importante ver lo que dijimos ahora sobre la diferencia entre sexo, género y orientación sexual. Porque el sujeto pasivo pensaríamos pues una mujer, pero resulta que podríamos entender que una mujer que decida sentirse hombre, una mujer que se vista como hombre, que quiera conseguir, digamos, un cúmulo de experiencias de vida de hombre y que se sienta feliz como hombre, podríamos decir, es una mujer biológica, pero es un hombre en cuanto a su género y su orientación sexual pues no nos importa. Si la mato, entonces estoy matando a una mujer. Porque también podría preguntarse alguien lo siguiente, bueno, ¿y si es un hombre que se asume como un género mujer, se comporta como mujer, se siente mujer, se considera mujer, se presenta como mujer? No nos importa si es homosexual o no. Fíjense que ahí hay una persona del sexo masculino con un rol de género mujer. La pregunta es, cuando el Código Penal dice quien matare a una mujer por ser mujer, ¿a cuál se refiere? Inicialmente podríamos decir, no, está protegiéndose a las mujeres. Pero fíjense que si el feminicidio puede proteger o la mujer en tanto cuestión sexual o a la mujer en cuanto género. Porque si decimos en cuanto género, estaría comprendido también el hombre que se siente mujer.
Porque pongamos el ejemplo del sujeto que mata al transgénero de sexo hombre, pero que se viste y se ve como mujer, le mata por odio, ¿sí? O porque se conocieron en un bar, pensó que era una mujer y después se dio cuenta que era un hombre. Fíjense que si decimos que lo que protege la norma es el género, estaría protegido ese hombre que se comporta como mujer, pero si decimos que es el género, pero solamente de las mujeres biológicas, entonces estaríamos diciendo, esa es otra posición en la que se protege a la mujer en contra de la violencia por ser mujer y también en contra de la violencia por considerarse ella hombre, por ejemplo. Y uno diría, bueno, ¿y eso dónde lo podemos encontrar o cómo se puede resolver ese problema? Y les voy a decir una cosa, el problema creo que no tiene una solución clara en la redacción de la norma y este es el tipo de cosas que se suscitan por la falta de técnica legislativa, por la legislación a las carreras o populistas que, como las que anteceden esta regulación. Dice el 104A, quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer, ¿sí? Bien, eso lo vamos a tener que mirar en la jurisprudencia. Pero luego dice, o por motivos por su identidad de género. Identidad de género. O sea que uno podría pensar, se está refiriendo a la mujer biológica cuando asume una identidad distinta a la de mujer socialmente hablando. O sea que aquí solamente se estaría protegiendo, según esa redacción, tratando de ser un poco literalista, se protege a la mujer biológica, no se protege a la mujer en el sentido, digamos, cultural de un hombre que se sienta mujer, ¿sí? Digamos que si hacemos esa lectura o esa interpretación, que en todo caso la redacción del código, insisto, es bastante equívoca y por vía jurisprudencial esto tampoco, digamos, ha tenido una solución pacífica definitiva hasta el momento. Así que este tema del sujeto pasivo, por lo pronto, vamos a dejarlo en interrogante. Entre otras cosas porque este tipo de charlas lo que busca más que resolver preguntas es plantearlas. Aquí tenemos la primera. Luego vamos a decir de las cosas clásicas y básicas, hay una conducta típica, algunos le llaman verbo rector, pues no importa el nombre que le quieran dar a eso, que consiste en matar. Ya sabemos cuando se mata, ahí se pone fin a se pone fin a la vida, digamos que se produce la cesación irreversible de las funciones vitales. Podríamos decir que es un delito de resultado, por lo tanto, no habría problemas en resolver el problema de la tentativa o el problema de la omisión impropia. O sea que este es un delito que el tipo de comisión nos permite tanto tentativa, es decir, es posible una tentativa de feminicidio, como un feminicidio por omisión. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que un feminicidio por omisión? Pues sería aquel, por ejemplo, el hombre que le nace su hija y no le da, la deja morir porque nació mujer y no hombre, un feminicidio por omisión. Tentativa, el que intenta matar a su pareja por ser mujer, por desobediente, por poner un ejemplo, y no lo logra. Por alguna razón ajena a su voluntad, no se produce la muerte. Bien, dentro de los aspectos entonces de la tipicidad objetiva, no hay mucho que discutir ahí. Vamos a decir de entrada el comportamiento doloso. Ustedes irán pensando, pues sí, tiene que ser doloso porque pues, uno por imprudencia no puede matar a una mujer por ser mujer. Poníamos el ejemplo del descuido con el celular y atropello a una mujer. Es más, así yo sepa, por ejemplo, que la persona a la que estoy sometiendo a riesgo es una mujer, como digamos un médico que actúa con imprudencia cuando opera a una paciente mujer, pues su imprudencia no está basada en el género, ¿sí? Y lo otro que es una cuestión ya meramente formal, tampoco existe el feminicidio culposo, no lo trae el Código Penal, como tampoco trae el feminicidio preterintencional. Ustedes se preguntan, ¿cómo así que el feminicidio preterintencional? Claro, puede haber un feminicidio preterintencional perfectamente. El esposo que quiere matar a la esposa por infiel y resulta que, perdón, no la quiere matar, simplemente la quiere lesionar, le quiere, digamos, castigar, pero de la golpiza la termina matando sin querer matar. Fíjense que ese sería un feminicidio preterintencional.
Pero para que se pueda castigar la preterintención pasa lo mismo que acabamos de decir con la culpa. El legislador debe decir de manera expresa en la parte especial que esa modalidad aplica para ese tipo penal correspondiente, y tenemos que en el feminicidio no existe la modalidad preterintencional porque el legislador sencillamente no la incluyó. Y cuando digo que no la incluyó, no estoy diciendo pues que haga falta, pero supongo yo que si lo que quería el legislador era proteger a la mujer, pues aquí se le olvidó. Porque si ocurriese un feminicidio preterintencional, entonces al no existir la preterintención para este delito, se tendría que castigar como un homicidio preterintencional, sabiendo que, fíjense, en todo caso habría la misma razón para castigarle más que si fuera un simple homicidio preterintencional. Eso en cuanto a la preterintención. Pero en cuanto al dolo, hay algo importante que señalar. ¿Qué pasa con el dolo eventual? Aquí es importante, digamos, pasarnos a analizar un tema sobre la tipicidad subjetiva. A ver, una cosa es el dolo y otra es el fin. Es decir, por ejemplo, el sicario cuando mata, mata con dolo porque sabe que está matando. Es decir, tiene conocimiento de que está matando y voluntad de matar, es decir, hace actos encaminados a que se produzca eso que él sabe que está haciendo. Pero la finalidad de él es de lucro. Fíjense que una cosa es el motivo por el que se realiza el comportamiento y otra cosa es el dolo. Aquí podríamos decir, el dolo eventual es aquel en el que el autor no persigue de manera directa el resultado, puesto que su no producción la deja librada al azar. Es decir, alguien diría, no puede haber una tentativa con un feminicidio con dolo eventual porque el sujeto, cuando quiere matar por ser mujer, persigue ese resultado. Él sencillamente está tan contaminado de esa mentalidad discriminadora que él está persiguiendo de manera directa causar la muerte. Por lo tanto, no es compatible la idea de querer matar por razón del género con la idea de que se deja al azar el resultado. Digamos que eso de entrada parece razonable, pero también es importante plantear otra postura que, en mi opinión, déjenme decirles si es más razonable. Y es que cuando hablamos de el feminicidio que es basado en el género, digamos que eso está un poco relacionado con el fin, cuando asumimos, por ejemplo, la posición número 1 y algo la número 3. Y es que, bueno, el sujeto que mata, por ejemplo, a la esposa por desobediente, fíjense que la mata sabiendo que está matando, es decir, la mata con dolo, pero fíjense que la razón por la que la mata es por la desobediencia. Fíjense que son dos cosas diferentes y en esa medida podría concurrir el fin sin el dolo directo, es decir, habiendo dolo eventual. Vamos a clarificarlo con un ejemplo. El sujeto que le da una paliza a su esposa por desobediente y se va a ver fútbol, la deja mal herida, él sabe que podría morir, sin embargo no le importa y se va, él llega y sabe que la puede encontrar viva o muerta y le da igual. Fíjense que fue en razón del género y fíjense que hay dolo eventual, porque una cosa es la razón por la que lo hace y otra cosa es si tiene la intención inequívoca de matar o si su intención de matar es equívoca, como en el dolo eventual. Así que, en mi opinión, el feminicidio sí podría admitir tranquilamente el dolo eventual. Bueno, esas son, digamos, los aspectos básicos de lo que se suele analizar pues, en estos cursos de Derecho Penal General, Penal Especial. Y vamos a mirar, digamos, un par de cosas relacionadas ya con las circunstancias en las cuales habría feminicidio. Ya les decía que en el primer inciso la norma lo define, dice, quien causare la muerte a mujer por ser mujer o por su condición, relación o motivos de identidad de género, ahí ya está el feminicidio. Es decir, no se necesita más. Solo entender todo esto que hemos hablado, entenderlo, no me refiero a compartirlo, sino un poco tratar de interpretar la realidad a la luz de la cuestión del género. Pero luego dice la norma, o donde haya concurrido cualquiera de las siguientes circunstancias. ¿Qué significa eso? Que el legislador, previendo que los jueces no iban a aplicar el tipo penal así como está hasta ahí,
como pasaba antes con la agravante del homicidio, que nadie sabía cuándo se mataba una mujer por ser mujer. Entonces dice, bueno, se los voy a poner con plastilina, dice dice el legislador, cuando dice, donde haya concurrido cualquiera de las siguientes circunstancias. Y esas siguientes circunstancias, vamos a ver muy rápido, son circunstancias indicadoras de que la muerte fue por razón del género. Les voy a poner un ejemplo, la literal la dice, tener o haber tenido relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de compañerismo, trabajo, dice, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen, ¿sí? Fíjense que cuando eso ocurre, digamos que el autor es del círculo íntimo de la víctima, podemos decir, bueno, la conoce, tiene interacción con esa persona, y si ha sido perpetrador de un ciclo de violencia, podríamos decir, si finalmente la mata, eso está relacionado con esa, digamos, abuso, digámoslo así, machista, que es de alguna manera lo que nos interesa identificar del feminicidio. Entonces es un poco la idea del legislador tratar de clarificar a través de pautas cuándo habría feminicidio. Sin embargo, me parece a mí importante decir lo siguiente, que a pesar de que el legislador nos dice cuándo hay feminicidio de manera muy clara, de todas maneras hay que mirar con muchísima lupa, con muchísimas pinzas, aquella circunstancia porque en mi opinión cuando no se verifique o no se pueda establecer que haya sido en razón del género, la norma puede tratar de dar la pauta, pero si no se da la razón, no podría decirse que hay feminicidio. Vamos a ver algunos ejemplos. Literal B dice, ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Ahí hay unos... pues digamos que hay también otras pautas. Si el autor, digamos que tiene abuso sexual, de alguna manera eso nos indica que si la muerte ocurre, si él le mata, pues de alguna manera es porque también él la ha cosificado, digamos que ha hecho actos de poder frente a ella que estarían basados en el género. Dice la C, cometer el delito en aprovechamiento de relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Esa es un poco problemática, ya veremos alguna cosa sobre eso. Cometer el delito en aprovechamiento de relaciones, dice, de cometer el delito para generar terror o humillación en quien se considere contrario o enemigo, que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar de parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima independientemente de si el hecho ha sido denunciado o no. Esa es la más problemática. La última dice si la víctima ha sido incomunicada previamente o privada de su libertad de locomoción, sea cualquiera el tiempo previo a la muerte. A ver, hay varias cosas ahí que es importante tener en cuenta. Puede que, por ejemplo, en un caso concreto, una persona mate a otra dolosamente, a una mujer, habiendo de por medio o precedentemente algún tipo de violencia, pero que lo que motivó la muerte no sea nada relacionado con esa violencia. Si no está relacionado con esa violencia, no podríamos inferir de manera automática que se trate de un feminicidio. En mi opinión, podría pasar, por ejemplo, que haya habido algún tipo de relación íntima, antecedente, eh, y, eh, y precisamente el autor le mate por motivos económicos, fíjense que no estarían basados en el género, o para que no le delate porque conoce de un delito. Fíjense, pues en mi opinión no estaría la muerte basada en el género, a pesar de que sí haya habido antecedentes de violencia de género. Así que los antecedentes me parece a mí que deben ser vistos solamente como indicadores, pero no como determinantes o calificantes. Y eso la verdad creo que es lo que está pasando ahora. Pasamos de que no se consideraban que nada fuera feminicidio, ahora que siempre que pase cualquiera de estas cosas habría feminicidio. Frente a las circunstancias de agravación punitiva, hay que decir, la pena del feminicidio es significativamente alta. Fíjense, un feminicidio agravado de 500 a 600 meses de prisión. Dice el autor tenga calidad de servidor público, esa ya es una agravante conocida. Cuando se comete contra mujer menor de 18, mayor de 60, mujer en embarazo. Aquí ya sí se tiene en cuenta algo ya físico, no simplemente cultural. Digamos que es un agravante pues,
no se confunde con el feminicidio, pero vamos a ver que sí hay otras que me parecen llamativas. Dice, cuando la conducta se cometiere con el concurso de otras personas, también es conocida. Cuando se cometiera en mujer situación de discapacidad, cuando la conducta fuera cometida en presencia de cualquier persona del núcleo familiar o doméstico. F, cuando se comete el delito con posterioridad a una agresión sexual o a la realización de rituales o actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión, sufrimiento físico o psicológico. Fíjense que si se realiza, por ejemplo, la agresión sexual y después la muerte, uno podría decir, la muerte es basada en el género, ¿sí? Es decir, fíjense que una de las razones por las que arriba dijimos que era feminicidio, un feminicidio, era porque hubiese violencia sexual. Y aquí lo que está diciendo es, si hubo precedentemente una agresión sexual o sea violencia sexual, entonces la pena se aumenta. Sí me parece que podría haber problemas de doble incriminación acá, porque, porque estamos agravando un hecho justamente por el cual el comportamiento es ese delito y no otro. Eso me recuerda un poco las agravantes del homicidio culposo. Recuerden ustedes el que abandona el lugar de... Eh, que conduce embriagado, por ejemplo, y atropella. Dice, se agrava por estar embriagado, pero uno diría, pero es que es justamente por estar embriagado es que lo que hizo es delito. ¿Y por qué se le va a agravar si ya ese hecho está tenido en cuenta para que eso sea delito? Se abandona el lugar de los hechos, pues ahí hay un problema mayor. Y es que si, recuerden, si abandona el lugar estando la persona viva, lo que podría haber ya no sería culpa sino dolo, así que no se le aplicaría ese agravante. Pero sí, si huye después de que la víctima está muerta, la pregunta es si es que estaba obligado a permanecer en el sitio. Las agravantes siempre deben mirarse, y creo esto es uno de los aspectos más importantes del estudio de la parte especial, deben mirarse con mucho cuidado porque no por el mero hecho de que estén en el Código Penal significa que cada que ocurra lo que allí dice se deban aplicar irreflexivamente. Bien, decíamos entonces que aquí el 105 habla de homicidio preterintencional. Básicamente, como les decía, parece ser que entonces, en el caso del feminicidio preterintencional, que no existe en el Código Penal, pero sí podría ocurrir en la realidad, la consecuencia jurídica debiera ser entonces que se le castigue como homicidio preterintencional. Bueno, estos eran digamos, aspectos más relevantes que quería plantear acerca del feminicidio. Ahora un poco más rápido voy a hacerles unos comentarios frente a los otros dos delitos que anuncié al principio, homicidio por piedad e inducción o ayuda al suicidio. Vamos a hablar del primero, homicidio por piedad, que está en el 106, y la inducción ayuda al suicidio, que lo tenemos en el 107. Frente al primero, pues no hay mucho que decir en tanto que no es un delito tan complejo en cuanto a sus fundamentos como si este que acabamos de ver. En cuanto a, digamos, la cuestión típica, tampoco hay mayores problemas. Solo que sí vale la pena recordar aspectos de la parte general que sin duda alguna son los más importantes de todo el derecho penal, del derecho penal sustancial, del procesal. Siempre la parte general determina todo lo demás. Vamos a ver aquí cómo entramos a analizar algunos temas. Homicidio por piedad en el 106. Homicidio por piedad dice algo así como quien matare a otro con el propósito de poner fin a sufrimientos, dice el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave incurable, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Es una pena más bajita que la del homicidio por obvias razones. Bueno, no digamos obvias, pero ahí habría una discusión interesante si las razones tienen que ver con la antijuricidad o con la culpabilidad. Y digamos que eso es una discusión ya de la parte general que no vamos a retomar acá. ¿Quién mata a otro por piedad? Tenemos entonces un sujeto activo común. El sujeto pasivo sí tiene, digamos, una, llamémoslo así, circunstancia especial. Y ese sujeto pasivo debe ser una persona que, vamos a ponerle un asterisco,
tenga sufrimientos provenientes de lesión grave o incurable. Sufrimientos de lesión grave o enfermedad, ¿sí? La norma dice que eso le debe estar pasando al sujeto pasivo, pero también dice que el autor que le pone fin a esa vida lo debe hacer con el propósito de ponerle fin, es decir, que este podría ser más un elemento subjetivo que objetivo, pero entonces vamos a tratar de ir paso por paso. Dice el sujeto pasivo debe estar sufriendo, no nos vamos a meter ahorita en ese problema de si de pronto hay un error por parte del autor. Dice la norma, los sufrimientos deben ser graves. Perdón, la lesión debe ser grave o la enfermedad debe ser grave. El problema es que ¿cuál es lo grave? ¿Sí? Lo grave, digamos que vamos de entrada diciendo una cosa como para adentrarnos en ello, y es que esa gravedad tendría que estar un poco dada por la compatibilidad con la vida humana, ¿sí? Es tan grave que le hace, digamos, incompatible con la dignidad. Y cuando estemos hablando un poco de las torturas, regresamos un poco sobre a los sufrimientos graves. Ya sabemos cuál es la conducta típica: matar. Entonces, ya sabemos que es matar. Esto es importante porque nos va a diferenciar un poco el homicidio por piedad de la inducción o ayuda al suicidio. Hay un elemento subjetivo importante, diferente al dolo, fíjense, otra vez, y es la solidaridad o, digamos, quererle poner fin a los padecimientos. Solidaridad, ¿sí? Bueno, digamos que ahí está más o menos dicho lo básico. ¿Por qué es importante hablar un poco sobre esto? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa con la eutanasia? Digamos que aquí esto es lo que me parece a mí relevante de este análisis. Sobre estos aspectos, pues ya que nos quedan haciendo falta, la tentativa, la omisión, podríamos decir que por ser un delito de resultado o de comisión, donde la consumación es separable de la acción del autor, recordemos que para que el delito admita tentativa, pues callejera o vulgarmente decimos que debe ser un delito de resultado, pero realmente debe ser un delito donde la consumación sea un momento que se pueda separar de la ejecución del tipo penal. En un homicidio, por ejemplo, la ejecución se da cuando el autor realiza la acción de matar, por ejemplo, cuando está disparando, pero sabemos que la consumación se da cuando el sujeto muere, puede morir a las 2 semanas o a las 3. Fíjense que ahí son separables los dos momentos, y es ahí donde decimos admite tentativa. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a ejecutar y no ocurre la consumación. Diferente a los delitos de simple actividad, donde la misma acción del autor es en sí misma la consumación del delito. Por ejemplo, el uso de documento falso, cuando yo saco el pase de conducir falso, ahí mismo estoy ejecutando y ahí mismo se está consumando, lo mismo que un porte de armas. Cuando yo agarro el arma, ahí mismo estoy ejecutando y ahí mismo estoy consumando el delito, lo mismo que un falso testimonio. Cuando yo digo la mentira en el juzgado, ahí comencé a ejecutar, ahí estoy ejecutando y al mismo tiempo se está consumando el delito. No hay que esperar a si el juez se cree la mentira o no, ¿vale? Entonces, dicho eso, podemos seguir los comentarios un poco más orientados a lo que realmente me interesa, y es, bueno, ¿y qué pasa con la eutanasia? La eutanasia básicamente es un homicidio por piedad. Lo que pasa es que está constitucionalizado. Eso suena un poco duro, pero básicamente cuando decimos homicidio por piedad, nos suena que es delito matar a otro por piedad, y simplemente partimos de la base de que nadie puede matar a otro, pero se nos olvida una cosa importantísima de la parte general, que es lo que a mí más me gusta llamar la atención muchas veces, y en esta parte especial, y es que existe una causal de ausencia de responsabilidad de este tamaño en el artículo 32, en la parte general, que se llama estado de necesidad, y es cuando yo sacrifico un interés para poner a salvo otro, no habiendo otra manera razonable de no sacrificar el interés que estoy sacrificando.
Fíjense ustedes que los casos de eutanasia básicamente son estados de necesidad. Se mata a una persona para salvaguardar su dignidad, ¿sí? Salvaguardar su dignidad. Así que estoy sacrificando la vida para salvar la dignidad. En mi opinión, eso es un estado de necesidad y lo que hace la corte es decir, vea, ahí ni siquiera hay que ir a analizar si eso es un estado de necesidad. De entrada, eso no es delito. Pero entonces fija unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos de la eutanasia en Colombia para que no se diga entonces que eso es un homicidio por piosa, que sea delito? Hay tres requisitos que ha dicho la Corte en esa sentencia sobre la eutanasia. Uno, debe haber desahucio. Dos, debe haber consentimiento, pongámosle asterisco. Y tres, debe ser un procedimiento realizado por un facultativo. Desahucio, en términos generales, ¿qué diablos es eso? Desahuciada es aquella persona a la que ya técnica o científicamente se le ha decretado que su muerte va a ocurrir, digamos, no por causas naturales de la biología, sino como consecuencia directa y próxima de una enfermedad incurable e irreversible. Pues es lo que nosotros conocemos como etapa terminal y no se utiliza la expresión terminal porque pues terminal somos todos los que estamos vivos, pero de alguna manera esa definición de desahucio, es decir, que ya solamente es posible mantenerlo con vida con cuidados paliativos que le garanticen su mínima dignidad, eso es, digamos, una condición inicial para entender que podría haber una eutanasia. La segunda es que haya consentimiento del autor, perdón, de la víctima. Cuando no la puede dar, pues hay, digamos, unas discusiones ya importantes que la Corte le ha tratado de ordenar al legislador, pero me interesa sobre todo es el tercer requisito, dice que lo debe hacer un experto. ¿Por qué no lo podría hacer un familiar? Se pregunta uno. Fíjense que si la idea es la siguiente, y es que lo que se va a salvaguardar es la dignidad, una muerte digna solamente la podría hacer una persona que sabe cómo hacer para que de la mejor manera posible se salvaguarde la dignidad. En estos días me pusieron como ejemplo un señor que su esposa sufría mucho y la mató con machetazos. Suponiendo que se haya sido por solidaridad, por piedad o por que no quería que sufriera, fíjense que eso no parece una muerte digna. Entonces fíjense que si lo que yo quiero salvaguardar es la dignidad humana, esa dignidad tiene que, digamos, hacerse valer en todo momento. Y quienes saben garantizar esa dignidad son justamente personas facultativas, es decir, expertos en ello. Ahora, ¿por qué quería, digamos, yo hacer mención de esto? Porque si bien la Corte Constitucional dijo ahí ya no habría homicidio, eso no significa entonces que siempre deba ocurrir estos requisitos para poder decir entonces que estamos por fuera del homicidio por piedad. Más concretamente, es posible que haya otros casos en los que se le ponga fin a la vida de otro por piedad sin que se pueda decir que es delito. Es decir, en mi opinión, puede haber muchos otros casos en los que también haya estado de necesidad o en los que haya estado de necesidad que la Corte no los haya estudiado, tal vez porque no tenga por qué estudiarlos, pero ya el Código Penal los trae en el artículo 32. Concretamente, por ejemplo, el caso de quien mata a otro en una zona apartada donde es imposible la ayuda médica, la persona está sufriendo, digamos, tiene las vísceras afuera por un accidente, lo que sea, la persona, digamos, otro decide matarlo con un arma de fuego para evitar que sufra. No había otra manera de salvarle la vida, era imposible salvarlo y incluso el que está sufriendo pide que lo maten. De hecho, hay otra cosa importante que hay que decir acá. Fíjense que por ninguna parte en los requisitos del tipo se habla del consentimiento. ¿Por qué? Porque fíjense que la norma en ningún momento le da relevancia a ese aspecto. Es decir, la vida de entrada partimos de la base que es irrenunciable. Eso me recuerda el caso de la señora en Cali que se quería suicidar y le pagó al sicario porque ella no lo quería hacer por cuenta propia, sino que quería que un sicario lo hiciera y le dejó un poder autorizándolo, pero el sicario no puede exhibir ese poder como una causal de ausencia de responsabilidad penal. Ella no puede renunciar a la vida y él no puede disponer de ella, aun cuando sea con el consentimiento de ese titular del bien jurídico.
Entre otras cosas porque la vida se supone que no es titular una persona, sino que se supone que la vida es algo un poco más trascendente de lo individual. Eh, si se pudiera dar un caso, como se los menciono, a ver, hubo uno un caso de un señor que conduciendo un vehículo se vuelca, está en una zona apartada y es precisamente su hijo el que queda entre las latas con una lata perforándole el tórax. El sujeto sabía que su hijo va a morir, estaba sufriendo demasiado y él digamos que le pone fin a la vida de su propio hijo. No lo hace porque sea un homicida, lo hace justamente porque no quiere que sufra. Y pues, podríamos pensar que es un caso en el que, no habiendo otro modo, se podría analizar perfectamente una posible circunstancia de ausencia de responsabilidad también hay. Así que no siempre que no sean los requisitos de la eutanasia, entonces el comportamiento sea delito. Eso es lo que yo quería, digamos, poner de relevante. Asimismo pasa con el aborto, que lo veremos en el aborto. eh, Antes de que llegara la sentencia de la Corte donde despenaliza los tres casos, podríamos decir pacíficamente, la mujer que mata a la criatura para sobrevivir ella, porque la criatura, el embarazo le va a matar, actúa en estado de necesidad porque se está salvando, sacrificando a otro o a la criatura. Fíjense que está sacrificando un bien jurídico para salvaguardar otro y no había otra manera de salvar ambos. Eso es un caso de estado de necesidad y lo que ha hecho la Corte Constitucional es decir, aquí vamos a garantizar que eso no sea una conducta ni siquiera típica, lo mismo que cuando es producto de la violación o cuando es incompatible con la vida, el embarazo. Fíjense que son tres casos en los que se despenaliza, pero que al mismo tiempo, si no hubiese sentencia, también podría decirse que tampoco serían delito. Y además de esos tres también puede haber otros. También puede haber otros casos en los que tampoco sea delito abortar porque hay alguna circunstancia excepcional. Por ejemplo, una persona a la que fue a abortar y no le hicieron el aborto, le engañaron o le hicieron mantener el embarazo con engaños o por la fuerza, qué sé yo. Puede haber muchas otras circunstancias donde también se pueda perfectamente invocar alguna otra ausencia de responsabilidad. Bien, y frente a la última de las conductas que quería que analizáramos, pero sobre todo para compararla con esta, es en la inducción o ayuda al suicidio. Vamos a tratar de resumir un poco. La inducción o ayuda al suicidio es un delito en el que hay unos aspectos importantes que analizar desde la fundamento de punición. Estamos hablando ya del 107, inducción o ayuda al suicidio. Lo primero que vamos a decir, bueno, este es un delito en el que se castiga como principal o accesorio. Recordemos lo siguiente, que tenemos autores, partícipes en la parte general. Los partícipes son determinador y cómplice. ¿Quién es autor? Recordemos, realiza el tipo penal, partícipes no realizan, tienen alguna injerencia en el tipo sin realizarlo. Esos son. Fíjense que el autor responde principalmente, porque es el que realiza el tipo penal, y los partícipes responden accesoriamente. Es decir, su responsabilidad depende de lo que haga el autor. Si el autor hace tentativa, los partícipes responden por tentativa. Si el autor no hace nada, los partícipes no responden. Si el autor consuma, los partícipes responden por consumación. Y la accesoriedad es limitada porque depende de que la conducta del autor sea antijurídica y si no lo es, no responden los partícipes, pero basta con que sea antijurídica para que respondan los partícipes, así no sea culpable para el autor. Digamos que ese recorderis por qué no sirve. Porque resulta que en Colombia no es delito suicidarse, ¿sí? No es delito, tal vez por razones de culpabilidad. Tal vez, digo tal vez, porque si no es delito suicidarse porque al suicida no lo podemos meter preso, pero podríamos meter preso al que intente suicidarse, ¿sí? Y eso tampoco es delito, la tentativa de suicidio no es delito en Colombia. Ahora, es delito, fíjese, participar en un comportamiento que no es delito para quien lo hace, es decir, para el suicida o el que intenta suicidarse. ¿Cómo así? Dice la norma, vamos a leerlo textualmente, inducción a ayuda al suicidio, dice, el que eficazmente induzca a otro al suicidio le preste ayuda para su realización e incurrirá en prisión.
Ahora ese suicidio, esa inducción o ayuda al suicidio puede ser por motivos de piedad, de allí que es importante separar el homicidio por piedad de la inducción al suicidio o la ayuda al suicidio. Dice, cuando la inducción o ayuda al suicidio esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Bien, ¿cómo así que se castiga a los partícipes? Porque dice el que eficazmente induzca a otro. ¿Qué es inducir a otro? Es determinarlo, es hacerle surgir la decisión. Eso es determinar a otro. Recuérdese que los partícipes eran determinador. ¿Quién es el determinador? El que hace surgir la decisión del autor. Cómplice, el que ayuda al cómplice. ¿Qué es lo que dice el tipo penal? El que induzca a otro, es decir, el que determine a otro o le ayude, es decir, el cómplice de otro. ¿Y estos qué son? Partícipes. Entonces fíjense que el Código Penal, por vía legislativa, lo que está haciendo es que está castigando como autores a quienes son partícipes del comportamiento de otro, ¿sí? Con un problema, y es que fíjense ustedes que el cómplice tiene una pena más bajita que la del autor. El determinador tiene la misma pena del autor, porque su comportamiento se considera grave, pero el cómplice se considera que un comportamiento menos grave porque entendemos que es menos grave ayudar a hacer que hacer. Sin embargo, el tipo penal de inducción a ayuda al suicidio no distingue, así que le da la misma pena al que determina que al que ayuda, digamos que siendo desproporcionada entonces frente al que ayuda, como un comentario inicial. En segunda instancia, habría que decir también sujeto activo. Entonces ya sabemos que de entrada son los que pudiéramos llamar simplemente partícipes del comportamiento ajeno. Sujeto pasivo entonces es un suicida, y es ahí donde entonces dejemos un asterisco para el problema que viene a continuación. Conducta típica, ya sabemos que es inducir o ayudar, ¿sí? El problema con el sujeto pasivo es que estamos diciendo que es el suicida, pero entonces es un suicida que ¿qué debe hacer? ¿Debe morir o debe al menos intentar morir? ¿Debe intentar morir por medios idóneos o debe al menos simplemente haber tomado la decisión de morir? Fíjense que cuando el tipo penal dice el que eficazmente induzca o ayude a otro o le preste ayuda, el que eficazmente induzca al suicidio, le preste ayuda efectiva para su realización, ¿qué diablos es eficaz? Eficaz es que el suicida muera. Ayuda efectiva es que sea la determinante de la muerte o que haya sido, digamos, necesario que el suicida muera. Empecemos por ahí. Eso admite, digamos, un montón de discusiones. Pues, decir, se necesita la muerte del suicida. ¿Por qué? Porque si estamos castigando la participación, fíjense, no los que hacen, sino los que participan, estamos ampliando mucho la tipicidad, estamos estirando mucho el caucho. Fíjense que la participación es una disposición que amplifica el tipo. Y si amplifica el tipo, no lo vamos a ultra hiper amplificar para castigar lo que sería una amplificación de la amplificación. Fíjense que se intenta suicidar, no está consumando el suicidio, o sea que haría una tentativa de suicidio. Y si yo castigo al partícipe de una tentativa, estaría ampliando una amplificación, y eso digamos que sería abusar de un poco de la amplificación de la tipicidad. Esa es una interpretación que a mí me parece bastante válida, bastante buena. Otra sería la siguiente, no. Lo que debe ocurrir es que el suicida al menos intente, haga actos ejecutivos suicidas, que si se frustran, no importa, de todas maneras se castigan a los que participaron. Es una interpretación, digamos, un poco intermedia, un poco, digámoslo así, razonable, porque fíjense que eficaz se refiere a que, por ejemplo, el inductor haya efectivamente logrado que su comportamiento sea determinante para la toma de decisión del suicida. Y eficaz es que con esa idea en la cabeza la materialice o intente poner en práctica. De allí que, bueno, retomemos algunas cosas sobre las inducciones o el determinador en los casos de la parte general. He conocido bastantes casos llamativos sobre esto. El que se asoma en el balcón y los que pasan por la calle y con un celular le empiezan a grabar y le dicen, pero tírese pues. No, pues que se va a tirar.
esos están reforzando una idea preconcebida. La pregunta es, ¿lo están induciendo o lo están ayudando? ¿Sí? El caso del metro, que también fue muy conocido, un chico que estaba grabando con el celular a otro que se le iba a tirar al metro, es decir, él quería morir con fama y pues siendo famoso en un video para publicación, y este chico le graba. Esa grabación es una ayuda. Entonces, digamos que esas discusiones se resuelven un poco con los mismos esquemas argumentativos de la participación en la parte general. Digamos que no basta con que yo aliente a otro o que yo simplemente le dé buenos argumentos si el otro ya tenía la decisión tomada. Eh, yo le puedo decir a alguien, mira, tú eres hincha del Medellín y realmente la vida no vale la pena, todo el tiempo sufriendo, pues yo que tú me mataba. Yo puedo dar soltar esa idea, eh, pero la otra persona decide matarse no solamente porque es hincha del Medellín, sino además porque pues, tiene un montón de razones adicionales. Fíjense que yo no le estoy haciendo surgir la decisión, ¿sí? Simplemente le estoy alentando o le estoy dando razones. Lo otro es que el autor tiene que actuar con dolo, ¿sí? Es decir, cuando da la información tiene que estar orientada a que el otro se suicide, no tiene que ser, digamos, porque pasa con los temas de bullying, y aquí es importante hacer un paréntesis porque me lo han preguntado mucho en clase. Esos que hacen bullying están determinando a otros a suicidarse. El que hace bullying, por ejemplo, de fastidiar a otro por su condición sexual, porque es con alguna cuestión física, fíjese que lo que le interesa es fastidiarlo, discriminarlo, maltratarlo, pero no está intentando convencerle de que se mate, salvo que sea un caso, digamos, ya muy directamente verificable de esa manera. Lo que podría pasar es que por vía de imputación objetiva se puede entender si se crea un riesgo que termine estando materializado en la muerte del otro sujeto. Y muchas veces, digamos que aquí habría que mirar varios ángulos. Por ejemplo, qué pasa con los que advierten del bullying, saben que es un bullying grave, saben que la persona es depresiva, que se puede suicidar y no hacen nada para evitarlo. Ahí podría ya hablarse de homicidio por omisión, que es una cosa muy diferente a la inducción o ayuda al suicidio. Fíjense que en el escenario del homicidio por omisión hay que verificar la posición de garante, hay que verificar, digamos, todos los aspectos de la imputación. Aquí basta con que el autor de la inducción al suicidio esté, digamos, intencionalmente buscando que el otro decida matarse, y el que ayuda, digamos, que esté prestando una contribución consciente para el logro del resultado muerte, es decir, presta el lazo, regala el veneno, y los problemas de, por ejemplo, el que corre la butaca para que el otro muera, esos son los que vamos a ver al final para tratar de problematizar la diferencia entre inducir a otro, entre ayudarle a alguien a suicidarse o matarlo, ¿sí? Bien, la, la inducción entonces al suicidio debe ser dolosa. Cuando hablamos de eficacia existe la posibilidad de que se interprete como que basta con que el suicida al menos lo intente, pero en este caso hay que aclarar una cosa: sus intentos deben ser idóneos, ¿sí? Porque el suicida que realmente utiliza medios que no son capaces de obtener el resultado, como por ejemplo, yo qué sé, se va a suicidar tomando pastillas que no son capaces de matarle. La pregunta es si esos medios son efectivos para la muerte. Digamos que en ese caso, el que se trata de matar con, yo qué sé, cortándose las venas a sabiendas de que con eso es imposible que se muera desangrado, ¿qué pasa con el que le indujo? ¿Sí? ¿Podríamos considerar que ese es un intento eficaz o no? Creo yo que esa es otra discusión interesante que se podría, digamos, un poco acercar más a la idea de que si vamos a castigar el intento, castiguémoslo cuando sea, cuando el intento sea idóneo, ¿sí? Tratando de aterrizar un poco la idea en el concepto de eficacia, que no es un tema, digamos, muy dogmático, sino un tema más legislativo. Finalmente vamos a hablar entonces, o a tratar de decir algo sobre la posible diferencia entre estos dos delitos cuando ocurren casos, por ejemplo, de personas que, motivadas por la piedad, por ejemplo, quieren que otro muera. Conocí un caso conocí un caso de unas personas que querían
que un amigo suyo muriera porque estaba paralizado del cuello para abajo, él quería morir, pero nadie le hacía eutanasia ni nada de esas cosas. Entonces los amigos dijeron, vea, la única manera de no incurrir en delito es si le ponemos el veneno y usted lo sorbe, porque así usted es el que se está suicidando y nosotros no le estamos matando. La pregunta es, o sea que si le dan directamente del vaso, pasaría de ser un suicidio a ser un homicidio. ¿Qué pasa si yo le inyecto en el suero el medicamento o el veneno mejor que le va a matar con el consentimiento del sujeto? ¿Será entonces que ese es un homicidio o le estoy ayudando a matarse a él? O si yo le corro la silla al que está colgado con un lazo, ¿eso es un homicidio o es una ayuda al suicidio? Fíjense que aquí tenemos un problema básicamente es naturalístico, como pudiéramos decir, es un problema de frontera. Es que en el homicidio, el que mata, perdónenme lo que voy a decir, es el que mata, y en el suicidio, el que muere es el que se mata, ¿sí? Yo muchas veces en los exámenes pongo eso, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Entendiendo, fíjense una cosa, en ambos la víctima puede consentir. La víctima en el homicidio por piedad puede haber pedido que le mate, sin ningún problema. Puede que también el autor mate sin el consentimiento de la víctima, porque el delito, el tipo penal en ningún momento habla de consentimiento, así que es indiferente si hay o no consentimiento. Es importante el consentimiento para efectos de la eutanasia, ¿sí? Pero para efectos del delito, el consentimiento puede haberlo, puede no haberlo. En la inducción o ayuda al suicidio, pues ya sabemos que el suicida decidió morir. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre el homicidio por piedad y la inducción o ayuda al suicidio si en ambos puede haber intención suicida? La iniciativa puede provenir de cualquiera de ambos, del suicida o del otro, del autor. Entonces el problema es, ¿cuál es el comportamiento que pudiéramos calificar de homicida y cuál es de suicida en aquellos casos en donde ambos participan, digámoslo así, o toman parte en el plan de obtener la muerte de ese que está padeciendo? Ese es uno de los problemas que quería yo dejar planteado. De entrada podríamos decir, es que la diferencia entre el homicidio y el suicidio, pues es clara. En el homicidio, quien causa la muerte es quien mata al otro, y en el suicidio, quien causa la muerte es quien decide morir. Fíjense ustedes que ya nosotros en la dogmática y en toda esta discusión sobre la imputación objetiva hemos venido superando muchos problemas en torno de la causalidad, y es de quién es el que finalmente le vamos a atribuir el comportamiento. Vamos más allá de la simple causa-efecto. Cuando decimos a quién le atribuimos el comportamiento es cuál es, digamos, cuál es el comportamiento relevante desde el punto de vista penal al que le vamos a atribuir el tipo. Y si un sujeto está colgado de un lazo y otro le corre la silla, podríamos decir, ahí hay dos autores. Lo mismo que si alguien le pone el vaso a otro que sorbe, ahí hay dos autores de un resultado. Es decir, que habría habría una manera de resolver el problema poniendo otro encima, ¿sí? Y es que vamos a alejarnos del simple naturalismo y vamos a tratar de ponerle elementos valorativos al comportamiento. Y fíjense que si le vamos a introducir elementos valorativos, ya no tiene sentido diferenciar esos dos delitos. No tendría sentido, y en ese caso podríamos decir, es nuestro legislador el que se queda muy atrás en, digamos, la cuestión de imputación, porque regulando la inducción no ayuda al suicidio, cuando se hace por piedad, básicamente podría
estarse refiriendo a un homicidio por piedad atenuado, por poner un ejemplo, por proponer algún tipo de solución. Bien, dicho esto, vamos a compartir alguna información, algunas preguntas orientadoras en el aula virtual para tratar de ir ampliando un poco los aspectos que se fueron tocando así puntualmente, para que hagamos algunos foros de discusión pues en torno a los problemas más importantes, especialmente el feminicidio, y para que entonces demos paso antes, bueno, no sin antes hablar acerca de algunos delitos de peligro frente a la vida, empezar a hablar sobre las lesiones personales y digamos una discusión muy bonita que toca con ese tema, el bien jurídico, el interés jurídico que allí se protege. Entonces, por lo pronto, espero que haya sido pues bastante útil estas reflexiones, pero sobre todo decir que es muchísimo lo que toca por su cuenta analizar para efectos de que tengamos unas discusiones bien productivas.